Bueno chicos, esta es otra sesión, la segunda particularmente, de Radio Historia 396. El día de hoy nos encontramos en el bloque cultural, particularmente la sección de literatura. Bueno, yo soy Matías Pavés, soy de tercer año, estoy dando la carrera de Pedagogía en Historia solamente y estoy acompañado en el micrófono B. De Tito Olivares, igualmente estudiante de tercer año de igualmente Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. De igual manera quiero informar que a pesar de mi presencia hoy en día, no voy a ser un personaje permanente dentro de este programa. De hecho, soy actualmente como pasajero y funciono básicamente como un secundeo aquí a mi compañero Matías, para que no se hagan mucha ilusión conmigo. Bueno, dado esa información también se extiende la invitación y probablemente vayan variando los invitados a lo largo del semestre, de lo que queda semestre, respecto a los programas y en función de los diferentes autores y cosas que tratemos. En referencia a eso, me gustaría, antes de empezar con el programa como tal, comentarles los ideales del programa, qué es lo que nosotros pretendemos o no. ¿Qué opinas tú, Tito? Bueno, en este programa, bueno, a pesar de que yo no soy muy conocedor de las áreas, bueno, del área de la literatura y en general de la poesía, me parece un área bastante interesante y que siento que por lo menos por parte de tu persona puedes explotarla bastante bien para efectos de este programa. Bueno, sí, en efecto, nosotros vamos a abarcar, quizás no cronológicamente ni nada por el estilo, pero pretendemos sí hacer un repaso y quizá ir destacando a aquellos autores, tanto de novela como poesía, como lo puede ser, no sé, Baudelaire, Roberto Bolaño, Nicanor Parra, diferentes autores en general, que hayan aportado visiones, obras y en el fondo que hayan aportado a este rico mundo de la literatura. Eso son nuestras pretensiones para este programa. ¿Algo que agregar, Tito? Bueno, también agregar que, o sea, pareciera que quizás la literatura, la poesía no tuviese mucho que ver con la historia, pero realmente estas áreas son, bueno, básicamente fiel reflejo de la sociedad contemporánea en la que se escribe y por ello una muy buena fuente de estudio histórico. Recordar eso. Especialmente en época moderna donde se hace como la gran, digamos, ¿cómo se puede decir? Como elevación de autores, de grandes autores por parte de la, por ejemplo, ilustración en adelante. Mucha razón. Sí. Bueno, también antes de empezar con el programa como tal, hacer publicidad, la publicidad debida a las páginas de la radio. En este momento contamos con Instagram, que es nuestra red principal, que es @radio_396. Sí, y también... Radio Historia 396. No, Radio-396. Ese es el nombre oficial de esta Radio-396. radio. Perdóname. Radio Historia era la radio pasada por Claro. formativas. Continúa. Sí, y también poseemos, bueno, prontamente tendremos YouTube, si no me equivoco, Sí. donde básicamente subiremos los programas, también los subiremos a Spotify, a Apple Music, Apple Music Apple también. Music y desconozco la otra red, la verdad, si me podéis secundar. No, esas son. Sí, esas Esas son. son, efectivamente, esas Perfecto. son. Lo ha dicho bastante correcto. Ok. En todo caso, en caso de cómo se llama esto, de tener alguna duda de dónde buscar las redes, a lo largo del castillo se han puesto distintos panfletos con información en torno a las redes sociales, donde pueden escanear un código QR y llegar a las redes sociales, por si tienen alguna duda. De igual manera, si tienen cualquier pregunta, cualquier intención de participar dentro de la radio, pueden acercarse a cualquiera de nosotros y básicamente ver eso, íntimamente. Ah, bueno, para empezar este programa, comenzaremos con esta pequeña descripción. Físicamente era alto, bien conformado, casi atlético. Su rostro tenía el óvalo del de un ángel desterrado. Los despeinados cabellos eran de un color castaño claro y los ojos de un azul pálido inquietante. Hoy en el bloque de cultura vamos a hablar sobre Arthur Rimbaud. Bueno, este joven poeta, particular poeta para la historia de la poesía mundial, nació el 20 de octubre de 1854 en la ciudad de Charleville, en Francia. Un joven provinciano, de una familia católica en la cual, por si no sabía, su padre era poeta, a pesar de que este no estaba presente, por lo cual su familia nuclear en realidad constaba de su madre y sus hermanos. Este joven también muere trágicamente el 10 de noviembre de 1891 a causa de un carcinoma, que es un cáncer, básicamente,
a la edad de 37 años en Marsella, que es otra localidad de Francia. Bueno, este joven, vale hacer un inciso, tiene una carrera muy corta dentro de la poesía. De hecho, es el único poeta, corríjanme, pero es el único poeta en la historia, a mi entender, que se ha retirado voluntariamente de los menesteres de escribir poesía. ¿Puedo hacerte una pregunta, Matías, en torno a eso? ¿Este retiro fue a través de, por ejemplo, una suerte de, digamos, declaración pública o se hizo, por ejemplo, de un día a la mañana simplemente se retiró y no dio ningún aviso a nadie? Mira, la verdad no fue con una declaración pública como tal, pero era algo que se venía a venir, se veía venir, dado como el estilo de vida que llevaba este sujeto. Su retiro en realidad ocurre entre los 19 y los 20 años, cuando él se autoexilia. Se va a vivir a África, el continente africano. Se retira de Europa y se va a vivir a África y con su retiro también abandona la poesía escrita como tal, mencionando que esta fue como, él mencionaba que era un placer o una aventura de su juventud. Bueno, continuando con la descripción y la breve biografía que queremos hacer de este personaje. Rimbaud, bueno, desde muy pequeño era un gran apasionado por las letras. Recordemos que él es un joven francés del siglo XIX, es contemporáneo a la guerra franco-prusiana, por lo cual veremos que posteriormente eso quizá tiene influye en la forma que escribe sus obras. Pero claro, lo más pertinente a mencionar es que sufría, en cierta forma, del sistema educacional francés, que bien podemos recordar que partía a sus lecciones con traducciones. Hacía mucho el uso de que los alumnos tradujeran textos del latín al francés. Y Rimbaud, joven, apasionado por las letras y también adicto a fumar cigarro, esta es la nicotina, el pequeño le gustaba transcribir cosas del latín al francés y cambiarlas por cigarros, desarrollando desde pequeño su deseo de escritura, desarrollándose dentro de la escritura en general, logrando demostrar que en el fondo, más allá de un fin económico, hay una pasión por las letras, que se verá claramente más adelante. Y esta pasión se ve también demostrada en que Rimbaud nunca publica ningún texto. Rimbaud solamente publica un texto en su vida, pero es un texto que no tiene real impacto hasta que él está muerto, que es un texto que vamos a hablar prácticamente al final del programa, que vendría siendo Una temporada en el infierno. Dentro de la obra de Rimbaud, uno de sus principales puntos que intenta solucionar y que intenta descubrir es preocuparse de perseguir un lenguaje que permita comunicar de alma a alma, un lenguaje que permita llegar a los sentidos de las personas. ¿A qué se refiere exactamente alma? ¿Alma es una expresión que él usaba de alguna manera o fue algo un análisis que se hizo a posteriori? Sí, no podría asegurarte que lo menciona específicamente con esas palabras, pero sí se desprende dentro de sus obras cuando hace ciertos como especies de manifiestos que buscaba crear una especie de lenguaje nuevo, descubrir lo que no se había descubierto. Lo que sí menciona era el concepto que él llama como la alquimia del verbo. De hecho, él se consideraba un alquimista del verbo. Y de hecho, él llega al punto de que relaciona y más adelante nos logra mencionar cómo las vocales o la relación que él hace de las vocales con los colores, logrando demostrar cosas que nunca antes habían escrito y nunca antes habían sentido en el mundo literario de la época. O sea, es un joven que viene a revolucionar la forma y el fondo de la literatura y de la poesía del momento. O sea, y esto considerando que básicamente cuando se habla de joven, normalmente como que se tiene esta, digamos, como predisposición a pensar de alguien quizás de 20, 30 años, pero... Este es un joven, es menor de 20 años. Abandonó la poesía a sí, los 20 años. Estamos hablando de un joven de 15 años, básicamente un adolescente. Un adolescente. Entonces igual es interesante ese punto. Bueno, como últimos puntos respecto a su biografía, me gustaría también destacar dos cosas importantes. Que dentro de esta persecución del lenguaje también hay una crítica clara hacia exponentes importantes, como puede ser que él pone en jaque el trabajo de Baudelaire, debido a que critica mucho que si bien este innova en el fondo,
no logra terminar de cambiar o de cuestionar o innovar dentro de lo que es la forma, porque Baudelaire es un poeta que cambia las temáticas, pero no la forma de escribir. Sigue escribiendo en prosa, sigue escribiendo en rima, que son las cosas que Rimbaud viene a cambiar. Además, si bien quizás es un término un poco o un análisis de carácter un poco anacrónico hablar de feminismo en esta época, Rimbaud es uno de los primeros poetas que manifiesta un particular interés por cómo sería que las mujeres como autoras podrían aportar a la poesía. De hecho, en uno de del texto del cual sacamos la descripción de Paul Verlaine, sale mencionada una o creo que dos poetisas mujeres que en ese momento estaban negadas, estaban olvidadas al ojo público porque eran mujeres. Y Rimbaud las rescata. Bueno, recordar también que este ser abandona la poesía hacia ya los 20 años y se exilia en África, para posteriormente volver debido a su enfermedad y morir en Marsella a los 37 años en, en 1891. Ahora pasaremos al apartado que me gustaría destacar, donde vamos a analizar parte de la que es la Carta del Vidente. Nos equivocamos al decir yo pienso, deberíamos decir me piensan. Perdón por el juego de palabras. Yo es otro, tanto peor para la madera que se descubre violín, y mofa contra los inconscientes, que pontifican sobre lo que ignoran por completo. Bueno, acá se introduce uno de los conceptos que a mi parecer son muy importantes dentro de la obra de Rimbaud, el cual viene a ser que yo es otro, porque yo es otro. Bueno, esta frase basada en una forma dialéctica sobre la relación existente entre el autor y su obra se condiciona mutuamente, formando una lucha constante de colaboración, pero también de choques, de roces, que involucran incluso a veces no, no solo el autor y a su obra, sino que también involucran el contexto de producción, involucran incluso al público que lee la obra, ya sea un público contemporáneo o público hasta día de hoy. Es dentro de esto que plantea dos ideas muy importantes. La cual es que la primera se considera que la obra tiene un grado de conciencia mayor, que afecta tanto al autor como al público que la percibe. Esto quiere decir que en el fondo, si bien el autor es el cual lleva, en este caso como hablamos de poesía, es el que lleva la obra al papel, en el momento en el que él termina de escribir o de realizar esta obra, la obra adquiere su propia conciencia. El autor ya no toma control de la misma, sino que ahora ésta se convierte en un propio ser que se manifiesta, que puede ser interpretado de distintas formas, que tiene, podríamos considerar incluso otra vida, si se quiere. Em, También plantea que, dentro de esta misma línea, que el autor es un mero asistente de su propio pensamiento o mente. En el fondo, a modo de analogía, lo que quiere plantear esta frase es que se podría plantear de que el autor es parte de una sinfonía, más no el autor de la misma. El autor como escritor se transforma en un participante de algo que su mente quiere expresar en el papel, de algo que ya está escrito. Mati, una pregunta en torno a eso, la verdad me causó una duda gigante. O sea, entonces como al escribir el autor poesía, de alguna manera como que plasma, digamos, una parte de sí, o sea, básicamente haciendo la poesía, esta parte de sí, o sea, digamos como siendo esta poesía como tanto la misma poesía como su persona, algo así, ¿o me equivoco? Efectivamente, sí, se podría decir que en realidad a cada obra, a cada escrito, en realidad el autor está dejando parte de sí. De hecho, si bien es un tema recurrente tratado dentro de la poesía, el tema de que el autor en el fondo se desprende de pequeñas partes de sí al escribir poesía. En el fondo lo que está haciendo es dejar claramente un contexto analógico, pero está dejando parte de su conciencia, parte de sus creencias, parte de su pensamiento y su cosmovisión dentro de una obra que lo va a trascender, que va a trascender el tiempo, que va a trascender su muerte, que si bien puede llegar a ser famosa, va a ser leída perfectamente posterior a su muerte, perdón, en momentos con contextos diferentes, en lugares diferentes a los que fue escrito. Por lo tanto, la obra, en cierta forma, si bien tiene parte del autor, toma también una vida propia.
Ah, la obra en ese sentido se vuelve, digamos, como básicamente un ser que básicamente, digamos, interactúa con todas las personas con las que... O sea, mientras esta obra perdure, básicamente, durante toda la historia que esta obra perdure. No lo pudiste haber dicho de mejor forma. Ah, perfecto. Bueno, y dentro de esto también me gustaría destacar que es importante, es muy importante esta frase, porque su relevancia implica el consciente conocimiento del desconocimiento que el autor posee de sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que se preguntarán todos, porque es medio trabalengua. Aristóteles. Y es que el autor es consciente de que él no puede acceder a todos los lugares de su pensamiento, ni tampoco puede comprender realmente qué es lo que está tramando su mente. Pero sí, él se puede convertir en un intérprete de su cabeza, si se quiere. A través de su herramienta, que puede ser sus manos, su pluma, él puede simplemente dejar ir, bajar de su cabeza al papel los versos, su obra en general, y permitir que esta obra se manifieste y cobre vida propia. O sea, es igual un poco interesante porque, o sea, al menos lo entiendo yo como que básicamente al momento como de expresarlo hacia el mundo exterior, lo que es su mente, se vuelve en una manera como algo subjetivo, todo lo que, no sé cómo explicarme bien. A ver. Sí, o sea, bien, si bien es de carácter subjetivo, se podría decir, claro, o sea, en el mundo de la poesía el 90% de las cosas son subjetivas. Ya tenemos, por ejemplo, autores que nos hablan de cómo en realidad la poesía es mucho mejor mientras menos intenta encasillar las cosas. Mientras más tú intentes definir algo en la poesía, menos efectiva es la poesía. La poesía en realidad se ocupa del sentir, de cosas metafísicas sobre el arte y el disfrute de las vivencias humanas. Menos racionales en ese sentido, más bien como de primera impresión. Primera impresión, más sentimentales, precisamente más subjetivos, cosas no tan concretas. Bueno, en el siguiente apartado también me gustaría pasar al método, en el cual nosotros nos vamos a centrar en otras partes de la carta del vidente. Bueno, en este apartado del método se presentan dos instancias. El método puede considerarse como un ritual, una especie de transformación, como ustedes lo quieran percibir. Lo importante es que tiene dos instancias, dos procesos. El primero es el proceso en el cual el ser pasa de ser una persona común a convertirse en un poeta. Y este es un proceso igual largo, pero se puede considerar como que es el proceso más simple dentro de este ritual de evidencia. Y el proceso mucho más complejo y más demoroso, largo si se quiere, es el proceso en el cual el poeta se convierte en vidente. Mati, una pregunta en torno a eso, lo que acabáis de decir. Básicamente básicamente esto implica como la voluntad de hacerse poeta, porque me imagino así como, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos, digamos, literatos vanguardistas que no se consideran poetas, digamos, en su método o en su disciplina? Porque básicamente esto lo entiendo como que a este método básicamente se debe, digamos, como adherir a una doctrina, algo así, o es más bien, digamos, como una, entre muchas comillas, como teoría que intenta englobar a todos los poetas en su proceso de ser poeta. Bueno, si bien este proceso en realidad de parte de Rimbaud no es determinante, se asume que es algo voluntario. Debe haber una voluntad primero de una poetisa o de un poeta, una voluntad de convertirse en tal. Primero está el ser, y cuando después empieza a ejercer la poesía, tiene que haber una voluntad de entrar en este proceso que plantea Rimbaud, de convertirse en poeta para posteriormente convertirse en vidente. O sea, no es como, digamos, un proceso natural, sino más bien un proceso de voluntad, un proceso racional, entre muchas comillas. Sí, sí, un proceso racional, y de hecho más adelante vamos a observar cómo eso se convierte en realidad en un proceso racional. Y de hecho incluso Rimbaud no lo plantea como una máxima, sino que lo plantea como a forma como de teoría de cómo el poeta, la poetisa, qué pasos debe seguir si es que quiere convertirse en vidente. No es para nada una máxima, ni un proceso, ni nada por el estilo. Ya entiendo. O sea, es como, digamos, una racionalidad para entrar dentro de lo que se puede considerar como un caos, dentro de todo este proceso de hacerse evidente. En efecto, y de hecho
precisamente por eso me gustaría ahondar en estas dos instancias. La primera instancia, recordemos que era el proceso en el que el ser pasa de ser una persona de a pie a convertirse en un poeta, implica que al hacerse poeta tiene que entrar en un proceso donde se vuelve de suma importancia el reconocimiento de sus propios conocimientos, el reconocimiento de su cultura, de su cosmovisión, de todas las cosas de sus creencias, de todas las cosas que para este ser son reales. Después de adquirir y de reconocer y cultivar este conocimiento, se debe entrar en un proceso de deformación. A deformación me refiero a que el ser va a tener que empezar a tomar todos estos conocimientos cultivados y empezar a cuestionarlos, empezar a deformarlos y adentrándose voluntariamente en una cultura del caos, si se quiere, generar un desarreglo, un descontrol. Y me gustaría incluso, a pesar de que quizá no es tan correcto, pero mencionar que Rimbaud menciona que particularmente debe hacerlo al más estilo de los comprachicos, que eran una figura de la época, por si se quiere, que eran gente que compraban niños para posteriormente venderlos o hacer cosas con aquello. En el segundo paso, técnicamente, que es el más largo, viene a ser el traspaso de poeta a vidente. Rimbaud lo plantea como algo mucho más complejo, porque este implica el desarreglo de los sentidos, pero cuidadoso y consciente, cumpliendo así un lento y largo proceso. En este proceso, el poeta ya, porque ya dejó de ser un ser, una persona de a pie, el poeta tiene que ocuparse de desarreglar los sentidos con diversos métodos. Puede ser, en la época se usaba mucho el hachís, alcohol, pero técnicamente lo hace conscientemente. Esto es con el fin de poder generar instancias de delirio que le permitan ir acercándose lentamente a este mundo y a este espacio de lo que puede ser el vidente. Eso me recuerdas, o sea, como comentario, me recuerda un poco como a estos procesos como de inmersión inconsciente a los que se sometían, por ejemplo, los surrealistas en su época. Bueno, creo que es posterior a esto en todo caso, pero me recuerda mucho eso como básicamente la expresión del inconsciente a través de métodos que lleguen al inconsciente. No sé, me parece muy curioso eso. Sí se puede considerar como eso porque en el fondo lo que se busca hacer o lo que se plantea que debería hacerse con este desarreglo de los sentidos es el entregarse en el fondo a las cosas más pueriles, a las cosas inconscientes que quizás se inhiben dentro de la personalidad en un estado de conciencia total. Bueno, pasando al último punto, que vendría a ser parte de este proceso, claramente. Ya, si vamos a modo de recuerdo, tenemos el paso de la persona a poeta y del poeta a vidente. Nos encontramos en esta última instancia, que es cuando ya tenemos a un vidente consolidado, si se quiere. El vidente, domando ya sus sentidos, debe poder entrar en este estado de desarreglo. Asumimos que ya pasó por este proceso de aprender, si bien pasó en el proceso de poeta a vidente, aprendió a incurrir en este estado de desarreglo de los sentidos, ya lo domó. Por tanto, el vidente debe poder entrar en este estado de desarreglo y de locura con el fin de poder observar estas cosas que no son evidentes para los comunes mortales. Poder adentrarse en este mundo de las ideas, adentrarse en este mundo de las visiones, de la percepción diferente de la realidad, al fin y al cabo. Pero esto también suscita un problema muy importante, y es que si recordamos un poco lo que mencionamos antes, Tito, no sé si te acuerdas, que bien el poeta debía ser, o sea, se recomendaba el uso de cosas como el hachís, los opioides, el alcohol en general para estas cosas. Estas cosas turban la mente. Sí, pues, Uno, claramente uno, alteración de conciencia, sí. uno no recuerda estas cosas. Por lo tanto, este es un problema del vidente. El problema toma la base de que al estar dentro de esta ebriedad, se le hace imposible comunicar sus visiones hacia la comunidad. Por lo tanto, este momento de desarreglo de los sentidos se representa como un episodio de clarividencia dentro de su vida personal.
El poeta se convirtió, si se quiere, si se puede postular, en un poeta pero para sí mismo, porque tiene estos momentos de clarividencia en el que, gracias al desarrollo de sus sentidos, puede observar cosas que los demás no, pero también las olvida o no sabe cómo hacerlas llegar en los momentos O en los sea, como momentos. que se desarraiga de sí mismo, por decirlo de una manera, como que no... Como que deja de ser él mismo y como que se vuelve como solamente para él mismo. Tipo, no es un... Es un paria, un paria. Está borracho, Está digamos, las así, cosas como son. Es un ser humano borracho, ebrio, disociado. disociado. Y que por tanto, cuando sale de estos procesos y vuelve a tomar conciencia de sí, no termina de recordar lo que ocurrió, pero habita en este plano. Y dijiste algo muy importante. Paria. Preguntaste si era un paria. En efecto, es por eso que dentro de este proceso el vidente termina por lentamente destruirse a sí mismo. En esta búsqueda de la evidencia, de la clarividencia, de buscar qué es en el fondo vivir la poesía, dejar de escribirla y vivirla, se termina por destruir lentamente a sí mismo y, en la mayoría de los casos, termina por convertirse en un paria dentro de la sociedad de la cual alguna vez fue parte. Esto pasa, de hecho, con Rimbaud. O sea, esto básicamente termina siendo un proceso básicamente de él para él y eso. Tipo, Sí, es un... de todas formas, es un proceso de él para él. Es un aislador. Es un proceso aislador, básicamente. De hecho, se puede observar, una de las cosas que no mencioné y que creo que es atingente mencionar ahora dentro de la vida de Rimbaud, es que su vida social fue muy conflictiva. Era un hombre muy dado al trago, muy dado a diferentes drogas, diferentes cosas que turbaban la mente, cosa que lo hizo tener malas relaciones sociales. En algún punto se va a vivir a Gran Bretaña con Paul Verlaine, donde lo reciben, vive un tiempo ahí bajo diversos mecenas, si se quiere, que lo acogen en sus casas, pero también esta relación no es fructífera, porque dado a que este joven estaba llevando a cabo su proceso para convertirse de poeta a vidente, pasaba borracho, pasaba metido en peleas, tenía problemas, hasta que esto revienta, ya nada más, y él debe volver a, ¿cómo se llama esto? A Europa, donde posteriormente se sigue relacionando con Paul Verlaine, pero ya incluso de manera amorosa. Mantiene una relación amorosa que dura un tiempo, pero fracasa totalmente, porque al igual que Rimbaud, Paul Verlaine era una persona con importantes problemas de alcoholismo, importantes problemas de ira. De hecho, para mantener su relación amorosa con Rimbaud, Verlaine deja a su esposa y a sus hijos, con los cuales tenía antecedentes de violencia y alcoholismo previos. Pregunta, Verlaine tenía toda esta, digamos, como, bueno, problemas de alcoholismo, problemas de violencia y demás cosas, porque igual se encontraba inmerso dentro de este proceso como de camino a la evidencia, simplemente porque era un tipo, un dipsómano. Para efectos del público vamos a decir que un poco de ambas. Ya, perfecto. Yo creo que suena mejor. Pero yo creo que en lo personal creo que quizá tenía algunos problemas de base que fomentaban eso. Y bueno, como último comentario y quizá ya a modo de cierre de este programa, me gustaría mencionar que, claro, volver al punto de que su carrera fue bastante corta y que en eso resigue su importancia como poeta. Entre los 19 y los 20 años se margina, se autoexilia a África, donde vive como un traficante de armas. Y es dentro de este autoexilio que Rimbaud decide abandonar la poesía, debido a que, como mencioné en el principio del programa, este la consideraba como una aventura de juventud. Es por esto, y es en este punto en particular, que mucha gente plantea que fracasa como poeta. Plantean en esta irrupción de su obra como un fracaso dentro de la poesía. Por otro lado también está el otro tipo de teorías, que es quizá la que yo me adhiero y a la que me sumo, me gusta más, que vendría a ser que consideran que este exilio, este autoexilio, este retiro hacia África no consta de un fracaso, sino que es todo lo contrario. Este retiro o este exilio se transforma en un manifiesto de que ha terminado su proceso de convertirse en vidente. Pues al exiliarse y al abandonar la poesía escrita, se podría pensar que Rimbaud comienza finalmente a vivir la poesía. Al entrar, al ya haber logrado conseguir domar estos sentidos, ¿no?
domar estos sentidos y poder entrar voluntariamente en estos procesos de clarividencia, en el fondo entregarse a la vida. Se hace poesía viva, digamos. Efectivamente, deja de escribir poesía No, para poder vivirla, no es percibirla. necesario ahora expresarla a través de, digamos, puño y letra. Simplemente convivir ya es poeta. Pero para el mismo en este sentido, no para el mundo. Exactamente. En esta conversión a la evidencia, claramente lo obliga a restarse de la sociedad que conocía. Es por esto que se va a África. Y todo esto con el fin de poder dejar de escribir de poesía y dar el paso siguiente, el cual consistía en vivir la poesía, dar paso a la acción. Bueno, a modo de... No, yo creo que quizá esto es antes del cierre. ¿Qué te pareció? ¿Qué opiniones te merece? ¿Qué opino? ¿Qué opinas O sea, de la figura del día de hoy? o sea, de la figura, primero la persona dipsómano disociado, en primer lugar. Ya, Claramente. elabora. No, pero. No, pero en primer lugar, así como. O sea, igual se hace curioso que, por ejemplo, el tema de la nicotina, así como un detalle así como de su persona como persona, sin entrar en todo lo que es la teoría detrás de su autor. Pero, o sea, tanto. O sea, se me hace curioso, tengo muchas preguntas en general. O sea, por ejemplo, porque. ¿Cómo llegó a esto? O sea, porque, o sea, sí, básicamente su padre era poeta, y como mencionaba ya antes y todo el tema, pero ¿cómo, qué influencias tuvo para idear todo este método? ¿O simplemente, no sé, era una excusa para tomar alcohol y destruirse a sí mismo en el proceso? Bueno, a ciencia cierta no podemos volver y saber si es que todo esto fue una justificación de soy adolescente y me quiero alcoholizar. Pero ciertamente tuvo una influencia de otros poetas externos. O sea, sí, de hecho, sí, efectivamente, lo mencionamos al principio del programa. Rimbaud, debido al sistema educacional en el que estaba inmerso, hace muchas traducciones del latín. Por lo tanto, ya tiene una cercanía con la literatura y se empieza a relacionar quizá con los clásicos y empieza a desarrollar su propio pensamiento respecto a las letras. También se mencionó que, bueno, yo creo que uno de los principales exponentes para estos poetas de la época y para gran parte de estos trabajos, indudablemente es Baudelaire, con su transformación en cuanto al fondo de la poesía. Ahí yo creo que se encuentra la base y se encuentra parte importante de las cosas y de las motivaciones, puede ser, que tiene Rimbaud, ese afán contestatario, juvenil, de transformar algo que ya está hecho y contarlo con tus propias palabras. Una preguntita así rápida, una preguntita, que es como... O sea, el concepto de vanguardismo, de vanguardia, ¿se le puede considerar a Rimbaud dentro de esto? Sí, en parte se puede considerar como un proceso vanguardista, quizás no como tal, o en realidad no me he abocado a buscar como a qué vanguardia se podría adaptar esto, pero ciertamente es rupturista. Es un proceso que es ciertamente rupturista y que está fuertemente condicionado. Si se van ustedes al detalle de las cosas que escribe Rimbaud, están ciertamente condicionadas por su vida llena de delirio, llena de peleas, llena de guerra. Recordemos que su contexto es la guerra franco-prusiana. Entonces, claramente se habla de un proceso rupturista. Un artista, básicamente, un artista... Un artista de tomo y lomo, todos son iguales. Bueno, ¿algo más que acotar? No sé, la verdad. O sea, bueno, un detalle que, o sea, me pareció y quizás no lo mencionaste tanto, no hiciste tanto hincapié en ello. Que lo que pasa es que básicamente tú mencionáis que esto es de los poetas más influyentes de todo el tema. Pero, ¿dónde se puede ver como esa influencia, por ejemplo, en autores, digamos, posteriores o contemporáneos a Rimbaud? Mira, Rimbaud en el fondo se podría mencionar que está dentro de los grandes de la poesía internacional, junto con Baudelaire, con el de Apollinaire. En el fondo, igual su poesía, si nos detenemos a hablar de cómo influye o en qué obras particulares está en su influencia, no terminaríamos nunca. Pero sí cabe mencionar que, claro, su relevancia como uno de los poetas más importantes de la historia reside en el que, como bien dije hace un momento en el podcast, es el único poeta en la historia de la poesía prácticamente que abandona voluntariamente la poesía, que abandona voluntariamente su obra y sus menesteres de escritura. Cosa que no ocurrió y no ha ocurrido porque la mayoría de los poetas que logran ser famosos escriben hasta morirse. Y lo otro es que, al igual que lo que hizo Baudelaire en su tiempo, Rimbaud viene a romper la estructura de lo que estaba conocido, a romper las temáticas de lo que se había escrito y a romper la forma en que se había escrito. Rimbaud le da colores
a las vocales. Rimbaud habla de barcos como que fueran personas. Rimbaud hace un poema sobre, si no me equivoco, lo voy a corroborar en este mismo instante, hace un poema sobre el esposo perfecto, pero en realidad plantea a una persona sumamente despreciable, ¿Puedo hacer una acotación a eso? ¿sí? Es que lo que pasa es que, o sea, en base como a la información que he recibido, de que básicamente, bueno, primero Rimbaud incursionó en el tema de la poesía desde que era muy joven, o sea, desconozco la edad exacta con la que comenzó, pero... Corrijo, el poema se llama El esposo infernal, es parte de Delirios Primeros, pero en el poema se habla lo plantea, en el poema se plantea un hombre perfecto y después hay un reconocimiento del cambio de este hombre. Ya, te capto. Ya, pero la pregunta, básicamente es que con la información que se me ha entregado, ya, está este tema de que básicamente ya se le considera poeta y hace como cosas muy rupturistas. Pareciera, o al menos a mí me da la impresión, esto es una inferencia totalmente, me lo podéis corregir totalmente, de que básicamente Rimbaud no es como tanto un rupturista a propósito, sino sin querer, porque considerando que incursionó desde muy joven, quizás no tenía como los conocimientos, no fue un poeta, digamos, de formación, entre con muchas comillas, entonces quizás solamente conoció la poesía, ya sea por los escritos que traducía, por su padre, por influencia externa, y que como sabes que a partir de eso él creó como, básicamente empezó de cero, y a su trabajo le puso, digamos, poesía, considerando como lo narrativo de su trabajo y demás cosas. Sí, de hecho, es bastante acertado lo que dice, porque dentro de la Carta del Vidente, Rimbaud habla de que todo lo que hubo de poesía, todo lo que hubo de poesía antes que él, es basura, prácticamente. No lo menciona en esas palabras, pero lo menciona como que es algo obsoleto y que por tanto la poesía debe reinventarse. Por tanto, sí, efectivamente, no sé si viene con un afán de eso, pero yo creo que harto tiene que ver con el afán como de rebelión, de perseguir su propia identidad. Todos son pencas menos yo, una cosa así. Podemos decirlo de esa manera. Sí. Ya, yo creo que quizá estamos en momento de cerrar, así que Sí, ¿cuánto llevamos? Por favor. bastante tiempo. Bastante tiempo. Sí, bastante Así tiempo, que, básicamente. a modo de cierre, yo creo que me gustaría dejarlos invitados a que si les gustó el programa, si les interesa Rimbaud, claramente por tema de tiempo no pudimos ahondar en otras cosas de las obras de Rimbaud, así que me gustaría dejarles recomendado con muchas ganas que se lean el libro de Una temporada en el infierno. Es muy corto, tiene pocos poemas y es muy bueno porque en él se puede percibir la forma en la que Rimbaud tiene su vida. De hecho, este es el último libro que él escribe y es el único que publicó. Y en él se puede percibir, ya ahora que ustedes tienen un poco quizá más de contexto, se puede percibir los versos de alguien que está pronto a dejar de escribir, de alguien que tuvo una relación amorosa, quizá fallada, que fue su relación amorosa y filial con Paul Verlaine. Y en el fondo se ve, se nota, se puede palpar ese sufrimiento de esta persona. También, quizá a modo de complemento, podrían revisar la carta del vidente, donde se puede, que es la carta de la cual hablamos en este podcast, y ahí podrán percibir cómo es que comprende la visión de este joven, cómo él plantea su visión de la poesía y cómo incluso puede plantearse como una especie de teoría, manifiesto, si se quiere. Así que eso, espero que les haya gustado. Gracias por darnos su tiempo. Nuevamente vamos a hacer el spot publicitario a... Las redes sociales, las respectivas redes sociales, que básicamente, bueno, sigan en Instagram a radio-396. Estamos subiendo la respectiva información en ese lugar, fotitos, qué sé yo, cuando subimos los podcasts. También que en caso de que tengan alguna duda, acercarse a nosotros o ver los panfletos, los respectivos panfletos ubicados dentro del castillo. Y eso, Matías, ¿algo más que agregar? No, la verdad no, yo creo que un programa redondo, dentro de lo que Fructífero. se pudo. Fructífero. Fructífero. Así que muchas gracias a todos, que tengan buen día, buena tarde, buena noche, cuando sea que estén escuchando esto. Se despide su servidor. Cuídense. Adiós.